En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Senadora por el Centro Democrático, Paola Urquín, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Un saludo enorme para usted, para todo el equipo y quienes nos ven o nos escuchan a esta hora en la hora de la verdad. Bueno, senadora, la jornada de ayer en el Senado de la República quedará inscrita en los anales de esa institución. ¿Qué valor tuvieron esos 8 senadores? Pero mientras tanto, en la Plaza de Bolívar, Petro lanzaba amenazas contra todo el Congreso. Cuéntanos usted cómo vivió esa jornada como senador de la República desde el sitio donde estaba, allá en el corazón del conflicto. ¿Qué nos cuenta? Doctor Fernando, primero yo me sumo al reconocimiento que usted hace a esos 8 valerosos senadores que a pesar del matoneo, de las amenazas y la presión, mantuvieron la posición firme de archivo de la reforma laboral. Un reconocimiento especial a la presidenta Nadia Ablel, porque de verdad que el trato hacia las mujeres fue totalmente denigrante a lo largo de este proceso. Sin embargo, ella con todo el valor se logró mantener y fuera de eso dirigir una sesión en medio de una altísima tensión donde algunos se comportaron de manera lamentable y el país así lo vio y lo reconoció. Yo creo que hay 2 temas importantes. Uno, un enorme motivo de esperanza al ver el valor, ver cómo lograron argumentar el por qué tenía que archivarse la reforma laboral, primó la sensatez, defendieron 450.000 empleos que se perderían según el Banco de la República, defendieron las micro, pequeñas y medianas empresas que son más del 99% del tejido empresarial en Colombia, y yo creo que eso tiene todo el valor. Por otro lado, lamentable y sobre todo peligroso lo que está pasando con Gustavo Petro. Ayer el discurso de odio en la Plaza de Bolívar, la manera en que atacó la institucionalidad, que ya lo venía haciendo de manera muy frontal en las redes sociales, pues dejó en evidencia una vez más su talante antidemocrático, su estrategia de imponer a las buenas o a las malas su modelo y sus reformas. Y aquí lo que tenemos que hacer los colombianos es resistir, defender la democracia, defender la división de poderes, porque Petro ganó, pero la Constitución no perdió. Y yo creo que un tercer elemento, doctor Fernando, es Petro fracasó. Ellos perdieron la calle, a pesar de la presión sobre los contratistas y los empleados públicos, de haber declarado día cívico, de pagar buses con montones de indígenas que trajeron del sur del país, a pesar de un montaje que ocupaba casi un cuarto de la Plaza de Bolívar. Nunca la llenaron, nunca la llenaron. En Medellín. Por favor, Quique, no estamos oyendo a la senadora. Senadora, te perdimos y no te estamos escuchando. Perdón, ¿me Ya. escuchan ahora? Sí, señora. Ahora Sí, sí. Excusas. Decía que ayer ganó la sensatez frente al matoneo, que lo que pasó con Gustavo Petro y su gobierno fue lamentable. Y yo creo que como lo era previsible, pues en la medida en que ellos van perdiendo el terreno y se sienten perdidos, van a radicalizarse cada vez más. Ese es el peligro. Y viene la reforma a la salud en camino, ¿no? Senadora. Así es, doctor Fernando. Yo espero que el bloque se mantenga porque la reforma a la salud que llega es muy similar, o sea, los puntos más graves de la primera reforma se mantienen en esta y el bloque que ayer
hundió esa nefasta reforma laboral, fue el mismo bloque que hundió la primera reforma a la salud. Entonces yo espero que se mantengan con firmeza porque esta nueva reforma para nada soluciona los problemas que tiene el sistema en Colombia, por el contrario, los agrava y mantiene la presión para estatizar el sistema y acabar el modelo de aseguramiento. Es que estamos viendo espectáculos sencillamente desgarradores de la gente que acude a los centros de salud y no encuentra los medicamentos, y no los pueden atender. Y eso que Así, se va a agravar con la reforma que propone Petro, ¿no? así es, doctor Fernando. El piloto era el sistema de salud de los maestros. Nosotros vemos a diario lo que está pasando. Vemos lo que pasa con las EPS intervenidas. Lo que se ha denunciado es que hay un enorme carrusel de corrupción, pero además los ciudadanos cada vez la encuentran más difícil para poder acceder a medicamentos, a citas. Y hoy lo que está en riesgo es la vida de muchos, de muchísimos colombianos, sobre todo de quienes tienen enfermedades huérfanas, enfermedades de alto costo o quienes necesitan tratamientos permanentes que hoy o medicamentos permanentes que hoy no los están recibiendo. Qué horror lo que está pasando. El problema de la salud en Colombia es de una gravedad enorme, como es de una gravedad enorme el orden público. Los niños sirviendo como escudos para evitar los bombardeos, la pobreza, el fisco nacional, que es dramática, la renuncia del ministro de Hacienda. ¿Cómo van a arreglar el problema solamente porque se va el ministro de Hacienda? ¿Se mejoran los recaudos y se mejora la situación fiscal del país? Pero, doctor Fernando, además yo quiero llamar la atención sobre algo que es preocupante y es la opacidad y la falsedad en las cifras y en la información. Eso ya se había denunciado con las cifras de seguridad y ahora el exdirector de la DIAN dijo que está pasando lo mismo en Hacienda y con las cifras de recaudo y que ya la regla fiscal se había quebrado. Entonces, yo quiero llamar la atención sobre ese punto y lamentablemente quienes hacen recomendaciones técnicas o sensatas a Petro terminan siendo excluidos del gobierno y este es el caso del nuevo ministro de Hacienda. Yo creo que en un momento tan crítico para la economía del país, una muestra de la inestabilidad, de la improvisación y del mal manejo son los cambios permanentes de ministro de Hacienda. Bueno, pues senadora, que Dios nos tenga de su mano, pero de nuevo felicitemos al Congreso de la República y a esos 8 valerosos senadores que no se dieron ante las presiones ni se entregaron a los halagos. Así es, doctor Fernando. Yo invito a todos los colombianos a no perder la fe, a no rendirnos, a seguir luchando, a rodear al Congreso, a rodear a los senadores que la están pasando muy mal por las amenazas, las presiones. De hecho, la senadora Berenice estuvo hospitalizada el jueves por el estrés y lo que le provocaron los ataques. Ayer, gracias a Dios, estuvo bien, firme, haciendo su tarea allí al lado de sus compañeros. Y aquí no puede ser el chantaje y la violencia los que se impongan. Nosotros tenemos que defender la democracia y tenemos que defender lo que es correcto para los colombianos. Bueno, es que están pasando cosas, a usted no le pasaría desapercibido lo que le ocurrió al dignatario del Consejo Nacional Electoral, al que le mataron mascotas en Huila. Exactamente. De manera que la cosa va en serio, ¿no? Aquí lo grave, doctor Fernando, es que la actitud, las expresiones y los hechos muestran que estamos ante un gobierno que actúa como si fuera una estructura criminal. Es muy grave, las amenazas permanentes son muy graves, esas muestras de matoneo y que le asesinaran las mascotas, sus 3 perritos en Huila y en Cundinamarca, su caballo apuñaleado, eso empieza a mandar señales muy graves y todas las amenazas de muerte contra los de la Comisión Séptima y contra sus familias. Yo creo que este es un momento muy complejo, el más complejo que ha vivido la institucionalidad colombiana sin duda.
No cabe ninguna duda. Senadora, estamos con usted, estamos con el Congreso, estamos con los 8 valerosos senadores que dieron un ejemplo de entereza y de independencia en la jornada de ayer. Muchísimas gracias, senadora. Gracias, doctor Fernando. Que Dios lo bendiga a usted y bendiga a Colombia. Paola Ordín, senadora por el Centro Democrático, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Y cuántas cosas valerosas y ciertas nos dijo, ¿no? La situación institucional es la más grave que hemos vivido. Advierte la senadora Paola Holguín, doctor Fernando, algo que no podemos perder de vista a los ciudadanos, y es que el gobierno sí se está comportando de una manera tan aterradora que no podemos normalizar las amenazas que hay contra los congresistas, las amenazas que hay contra el presidente de la corporación, las amenazas contra los magistrados del Consejo Nacional Electoral y las que ya no son amenazas. Lo que le pasó a Álvaro Hernán Prada, tema del que tendremos que hablar, doctor Fernando, es demasiado grave. El hecho de que le hubieran matado envenenados a sus perros y que le hubieran asesinado una yegua a puñaladas en su finca en Cundinamarca, eso no es una cosa que podamos normalizar. ¿Quién está interesado en hacerle daño y amenazar de esa forma al magistrado Álvaro Hernán Prada? ¿Cuál es la razón? Recuerden que Álvaro Hernán Prada, magistrado del Consejo Nacional Electoral, igual que Benjamín Ortiz, son los 2 magistrados que llevan a cabo la investigación por violación de topes de campaña de Gustavo Petro y del señor Ricardo Roa, gerente de Ecopetrol, gerente de campaña de Gustavo Petro. Entonces, estas son las consecuencias y vamos a ver, doctor Fernando, cómo atacaron a los congresistas el día de ayer y cómo pretendían causar un problema de orden público insuperable desde la Plaza de Bolívar. Ya lo vamos a conversar. Bueno, Petición del público y en el Teatro Colsubsidio regresa el exitoso musical Chabela por siempre Vargas para 2 únicas funciones el 21 y 22 de marzo, protagonizado por Carmenza Gómez, Adriana Botina, Ana Sofía González y Jonathan Bedoya, con mariachi y trío de guitarras en vivo. Boletas en tuboleta.com y taquillas del Teatro Colsubsidio. Juntos lo hacemos posible. Vigilado Supersubsidio.